¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un pronóstico geopolítico para 2026 que la verdad es bastante alarmante. Vamos a desentrañar cómo conflictos que parecen lejanísimos en realidad están conectados en una red de tensión que nos podría afectar a todos. Perfecto. Vamos a ver la hoja de ruta. Empezaremos con los grandes bloques de poder global, luego bajaremos a la psicología misma del conflicto y al final veremos cómo todo encaja en el panorama general. Ok, para entender cómo funcionan las alianzas hoy, el análisis que revisamos arranca con una comparación que, de entrada, puede sonar un poco chocante. El pacto entre los nazis y los soviéticos de 1939. Ojo, y esto es clave, no es una comparación moral, para nada, es una comparación lógica. La idea es ver cómo enemigos ideológicos pueden unirse por pura conveniencia. En 1939, los nazis y los soviéticos se detestaban, pero tenían un objetivo a corto plazo muy claro: repartirse Polonia. Bueno, hoy tenemos algo que el análisis llama el eje Ring: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y no es que sean los mejores amigos, para nada, pero los une a un objetivo estratégico a largo plazo. Quieren cambiar las reglas del juego global, con China, claro, como el jugador principal. Pero, ¿cómo funciona este eje? Bueno, no es como la OTAN, no tienen un tratado formal que diga si atacan a uno, nos atacan a todos. Es más bien una red de favores, ¿no? Muy oportunista. Por ejemplo, vemos cómo Irán y Corea del Norte le mandan drones y misiles a Rusia, o cómo bancos chinos le ayudan a Moscú a esquivar las sanciones. Es un sistema de yo te ayudo, tú me ayudas para aguantar la presión de Occidente. Entonces, ¿cuál es el verdadero riesgo de todo esto? El análisis que revisamos sugiere que el peligro más grande no es que de repente se declare una tercera guerra mundial. Es algo más escurridizo. Lo llaman una guerra fría caliente, donde un pequeño error de cálculo en cualquiera de estos puntos de tensión podría encender la mecha. Ok, ahora hagamos zoom. Vamos a ver un lugar donde toda esta tensión global no solo se concentra, sino que se vuelve súper volátil. Las fuentes que analizamos describen a Israel como una especie de imán geopolítico. Para explicar esto, usan una metáfora muy potente: el efecto mariposa geopolítico. La idea es que un pequeño aleteo en una parte del mundo puede provocar un terremoto en otra. Y según este análisis, Israel es un lugar especialmente sensible a estas ondas de choque globales. A ver, para que quede más claro, el análisis plantea un escenario hipotético. Imaginen esto: estalla una crisis entre China y Japón, allá en Asia. De repente, la atención del mundo se va para allá. Bueno, Hezbollah, que es un aliado clave de Irán, podría ver esto y decir, es nuestra oportunidad, y ¡pum!, lanzan un ataque contra Israel. No porque tengan un interés directo en la crisis de Asia, sino como un gesto de solidaridad a sus socios del eje Ring. Y cuidado, porque esto no es pura especulación. Los analistas le han puesto cifras a este riesgo. El Crisis Group, por ejemplo, calcula que la probabilidad de una nueva guerra directa entre Israel e Irán en el primer trimestre de 2026 es de más del 50%. O sea, estamos hablando de una situación increíblemente frágil. Pero bueno, todo esto no se trata solo de ejércitos, misiles y drones. El análisis argumenta que el verdadero motor, la gasolina de estos conflictos, está en el mundo de las ideas. Y aquí el análisis hace una distinción que es fundamental. Por un lado tenemos las ideas. Son flexibles, se pueden debatir, cambiar, si aparece nueva evidencia, se adaptan. Pero por otro lado están las ideologías, y eso es otra cosa. Son sistemas rígidos, cerrados, que no buscan el diálogo, exigen lealtad total y ven el mundo en blanco y negro. Miren esta paradoja para entenderlo mejor. Tenemos a Winston Churchill, que creía que la violencia, aunque trágica, era necesaria para defender algo más grande, la civilización. Y en la otra esquina, a Mahatma Gandhi, que creía que ninguna causa justificaba la violencia. Lo interesante es que ambos, desde sus posturas opuestas, terminaron subordinando la vida de una persona real, de carne y hueso, a un principio abstracto, a una idea sagrada. Y aquí viene lo peligroso. Cuando las ideologías se endurecen, ya no solo moldean lo que opinamos, empiezan a crear sus propias realidades, mundos paralelos que son totalmente incompatibles entre sí. El conflicto en Gaza es un caso de estudio perfecto de este choque de realidades. Fíjense en el lenguaje. Una parte habla de evacuados, que suena a una operación de rescate. La otra habla de desplazados forzosos, que suena a una expulsión. La elección de una sola palabra ya te mete en una visión del mundo completamente distinta. Y esto llega hasta los datos, hasta las cifras.
Las fuentes que revisamos plantean serias dudas sobre la fiabilidad de las cifras de víctimas que a veces circulan. Argumentan que muchas veces vienen de organismos como el Ministerio de Salud de Gaza o la UNRWA, los cuales, según estos informes de inteligencia, estarían controlados por Hamas. El problema que señalan no es la cifra en sí, sino que los medios a menudo la reportan sin dar el contexto crucial de su origen, lo que podría generar un sesgo. Bueno, vamos a alejarnos un poco de nuevo para ver el patrón completo. El análisis identifica un proceso, uno que se repite una y otra vez a lo largo de la historia y que es francamente aterrador. El camino por el cual una idea, incluso una noble, se convierte en una justificación para matar. Es un camino de 4 pasos, muy claros. Primero, una idea se convierte en una ideología rígida, absoluta. Segundo, esa ideología se eleva a un estatus sagrado, se vuelve intocable. Tercero, esta causa sagrada se fusiona con el poder del Estado. Y el último paso es el más terrible. Matar en nombre de esa causa ya no es un crimen, se convierte en un deber, en una obligación moral. Y aquí el análisis resalta algo brutal sobre el siglo XX. La violencia de masas ya no necesitaba a Dios. Ideas totalmente seculares como la raza, la clase, la revolución, podían volverse sagradas y justificar matanzas con la misma eficacia letal. Pensemos en los regímenes de Stalin, Mao o Pol Pot. Todos eran militantemente ateos. Si aplicamos este lente al conflicto israelí-palestino, las fuentes que analizamos señalan un patrón histórico que consideran un obstáculo clave, una serie de ofertas de paz desde 1937 hasta 2020 que fueron rechazadas. Claro está, las razones y las interpretaciones de por qué se rechazaron son un tema de debate intenso y complejo. Así que la conclusión final de todo ese análisis es una advertencia muy seria sobre la peligrosa relación que existe entre una creencia absoluta y el poder. Parece que la historia nos enseña esta misma lección una y otra vez, y a un costo altísimo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que ya no es sobre geopolítica, sino sobre cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? ¿De qué somos capaces cuando estamos absolutamente convencidos de que estamos del lado correcto de la historia? Gracias por habernos acompañado.